estamos muy contentas por la convocatoria de esta mañana. Yo soy Maya Klichewski, de ELA. Bueno, esta convocatoria la pensamos entre varias organizaciones civiles y también activistas que trabajamos por los derechos de las mujeres y en temáticas de género. Es una convocatoria colectiva porque justamente la idea general es buscar acuerdos que sean puntos de partida para proponer líneas generales para la próxima gestión de gobierno. O sea, va a ser algo breve y sintético, pero tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles, lo que sea más relevante. Ojalá podamos seguir juntándonos y trabajando, tal vez profundizando un poquito más en cada tema, eso ya lo veremos, pero por lo pronto hoy tenemos este objetivo de buscar los ejes centrales para una política integral para una vida libre de violencia. Bueno, yo les cuento brevemente el programita que están en las mesas, así que lo pueden ir leyendo si no lo habían leído. La dinámica de esta mañana es: empezamos con una presentación de Diana Mafía y después seguimos con 4 bloques de distintos temas. Inmediatamente después de la presentación pasamos a los bloques. En los bloques se van a ir presentando los temas, pero va a ser una breve introducción también, para que después de esta introducción demos un espacio, puedan pedir la palabra, puedan hablar y nos puedan hacer todos sus aportes muy valiosos, ¿no? Por supuesto, o sea, todas las que vamos a estar hablando, las que van a estar hablando tienen una gran trayectoria y trabajo en temáticas de género, pero queremos armar una agenda colectiva, entonces lo que queremos es escuchar sus opiniones. Diana Mafía del Observatorio de Género de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto una activista feminista más que conocida, así que gracias y le dejo la palabra a Diana. Compartir con ustedes algunas ideas preliminares. Ayer tuvimos en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires una reunión cuya última mesa era una jornada de trabajo, de presentación de los informes de investigación, y la última mesa tenía que ver con la relación entre la academia y el activismo, ¿no? El aula y la plaza, y quienes, siendo feministas, juntábamos tarea académica y tarea de política militante feminista. Y una de las investigadoras, Mónica Tarducci, una antropóloga, contó cuando comenzó a formarse, todas nosotros habíamos pasado nuestra íntegra carrera sin haber leído mujeres y sin haber tenido formación en género, cosa que tratamos ahora de revertir. Pero ella contaba que hubo dos conceptos que me volaron la cabeza: el concepto de plusvalía y el concepto de patriarcado. Y en realidad esos conceptos, que son como categorías que ayudan a organizar, tendríamos que tomarlos conjuntamente. Tendríamos que ver que cuando analizamos la explotación de las mujeres, en particular la explotación de las mujeres, esto tiene que ver a la vez con una explotación económica y con una explotación de política patriarcal. Que cuando hablamos de la plusvalía sobre las mujeres, esta extracción de una diferencia a favor de quien explota, quien explota no es que sean los varones en su integridad, son algunos varones privilegiados. Y el patriarcado, ustedes saben, subordina a todas las mujeres por su condición de mujeres, pero subordina y subalterniza a muchos varones por cuestiones de clase, de raza, de etnia, de color, de edad, etc. Entonces, se dan relaciones de poder cruzadas, pero en la explotación de las mujeres a favor de un sistema androcéntrico, o sea, de varones poderosos, tendríamos que hablar por lo menos de 3 modos de plusvalía, 3 modos de extracción de un privilegio hacia esos varones poderosos en función de las mujeres, del trabajo de las mujeres. Por un lado, la explotación laboral, por supuesto la plusvalía laboral exactamente igual que a los varones, pero en el caso de las mujeres, nosotras además de trabajar, reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo. Entonces, esa reproducción de la fuerza de trabajo, esa tarea doméstica que consiste en volver a poner en condiciones a alguien para ser explotado laboralmente al día siguiente, lo hacemos para nosotras, pero lo hacemos también hacia los varones y hacia todos los sujetos que están en el contexto familiar. Y eso sirve para la acumulación económica. Si no reprodujéramos gratuitamente, sino que pensáramos en que el Estado asume las tareas de cuidado, la transferencia económica en responsabilidad del Estado o en el ámbito privado, el tener que pagar por esa reproducción de la fuerza de trabajo, no permitiría, por supuesto, la acumulación que tiene la concentración económica. Entonces,
la explotación laboral es productiva y reproductiva, ambas cosas, ¿no? Porque produce económicamente, pero también reproduce la fuerza de trabajo. Luego hay una plusvalía emocional. Y a mí me parece muy importante hablar de la plusvalía emocional, porque es otra forma de explotación sobre las mujeres. Tiene que ver con que nuestro trabajo emocional, el trabajo emocional consiste en ese plus que agregamos para construir comunidad, para generar equilibrio donde hay hostilidades, ese trabajo que las mujeres nos tomamos porque consideramos que es nuestra función de mujeres en todas las circunstancias sociales. Bueno, todas las mujeres no, claro, por supuesto, porque como dijimos hay otras variables, ¿no? Pero algunas mujeres son muy hostiles, pero muchas mujeres se toman el trabajo emocional de producir equilibrios donde hay relaciones sociales muy hostiles o muy violentas. Y eso, considerar que esa es una función natural de las mujeres es un aspecto que también es de explotación. Nosotras somos las que tenemos que restaurar algo que se destruye por otro tipo de intereses. Y lo hacemos, por supuesto, gratuitamente. ¿Quién cobraría por sus emociones? Y finalmente una plusvalía sexual. Hay explotación sexual, no solamente con la privatización de las mujeres en función de la maternidad, sino también con la explotación sexual de las mujeres cuando, como dice Pateman en el contrato sexual, cada varón tiene como propiedad una mujer y hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Discutir la cuestión de explotación sexual no solamente dentro de la prostitución, que es una cosa que tendremos que discutir porque está poco, digamos, cumplidas las restricciones legales que hay con respecto al control de la explotación y de proxenetismo, etc., sino también pensar ese aspecto de privatización de la sexualidad de las mujeres con fines reproductivos o con fines no reproductivos. Entonces, la explotación de las mujeres no es solamente la explotación en el ámbito laboral. Cuando es en el laboral es también la explotación de la reproducción de la fuerza de trabajo y se agrega esta explotación, esta plusvalía emocional y esta plusvalía sexual. ¿Cómo hacemos para que las mujeres acepten ser propiedad individual y colectiva de los varones? ¿De qué manera se ha convencido a las mujeres? Por un lado, con la persuasión y por otro lado, con la represión. Si las mujeres no aceptamos persuasivamente, no nos convencen de que ese es nuestro lugar de mujeres, y hay un aparato cultural muy fuerte, por eso pensar cuestiones como la violencia simbólica es tan relevante, porque la violencia simbólica estructura un sistema de sometimiento y de roles diferenciados para varones y para mujeres. Entonces ya empezamos a ver cómo no solamente la violencia represiva, sino incluso en esos aspectos en los que la sociedad reproduce sus roles de manera persuasiva, tratando de convencer a las personas, en particular a las mujeres, con los ideales del amor romántico, la idea de que la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer, y que por lo tanto solo se completa como sujeto cuando está en pareja, la idea de que esa pareja es una pareja donde los roles están diferenciados y lo que ella debe buscar es protección. Todo esto debilita a las mujeres, las transforma en seres incompletos, las frustra si no logran sus objetivos en el plano romántico, en el plano de pareja. Mujeres que han tenido éxito en otro tipo de funciones políticas, artísticas, académicas o económicas, sienten que han fracasado si no logran además completar este ideal del amor romántico. Genera además restricciones con respecto a qué tipo de parejas y si son parejas o es otro tipo de vínculos los que se deben establecer como vínculos amorosos, de sostén emocional, incluso de deseo o de orientación sexual por parte de las mujeres. Y por lo tanto esa creación, que es una creación por supuesto cultural, la del amor romántico, favorece roles estáticos de tipo social en este tipo de relaciones de sometimiento. La construcción del amor maternal y el amor conyugal como construcciones que se expresan en la tarea doméstica, la idea de que una buena esposa es la que espera a su marido con la comida hecha, una buena madre es la que plancha el delantal de sus hijos para que quede rígido. Esas ideas incluso son consideradas muchas veces en la justicia por oposición como el no cumplimiento de lo que se espera de las mujeres. Es muy común que cuando hay casos de violencia o incluso casos de femicidio, la justicia reaccione diciendo el hombre era humillado porque no se realizaban las tareas domésticas,
o incluso todavía más, era degradado teniendo que hacer las tareas domésticas. Es decir, esta cuestión de la conyugalidad y del amor expresado en tarea doméstica termina en justificaciones de la violencia e incluso de la muerte de las mujeres cuando se considera humillante que ellas no cumplan su rol. Lo que estoy diciendo parece muy abstracto, pero quiero juntar hilos que parecen muy separados y se dan de manera conjunta. Entonces, como persuasión ya hay formas coercitivas y violentas. No es que tenemos dos caminos como hay en general en los roles sociales, el de la persuasión y el de la represión, sino que en el caso de las mujeres la persuasión también es una vía violenta y coercitiva para poner a las mujeres en el lugar en que deben. Frase que quienes trabajan en violencia han escuchado muchas veces. El varón dice: no la quise lastimar, la quise poner en su lugar, le quise mostrar quién manda, lo hice por su bien. Este tipo de frases muestran que ellas no saben actuar autónomamente, que el bien lo saben ellos y ellas no, y por lo tanto hay que educarlas a los golpes, y que enseñarle quién manda es enseñar un estado de cosas como si fuera natural, y hay un poder que es sustancial, que se retiene, etc. Las mujeres entonces son consideradas como propiedad individual y colectiva, y esto de ser propiedad implica ser una mercancía, algo que circula o algo que se posee de manera tal que la voluntad de las mujeres no cuenta. Cuando se posee una mujer, poseer una mujer implica que ella no dirige su conducta por su voluntad, sino por la voluntad del amo. Es un caso de esclavitud, pero lo es no solamente con la esclavitud literal, una mujer que es esclavizada en un taller clandestino o en un prostíbulo, sino el tomar la voluntad de las mujeres, no permitirles autonomía y dirigir sus acciones con la voluntad de otros, es un modo de esclavitud porque separa la acción de la voluntad autónoma. La violencia es individual porque se expresa persona a persona con las mujeres, es social porque en las instituciones se ejerce violencia contra ellas, y podemos pensar en la violencia obstétrica, en la violencia laboral, en la violencia institucional, y es también estructural. En esto consiste el patriarcado, en un sistema de violencia estructural. Entonces, es importante, en primer lugar, hacer un diagnóstico. En la mesa que viene, precisamente, se va a hablar sobre eso, la relevancia y la complejidad de hacer un buen diagnóstico que atraviese la cuestión individual, la social y la estructural. Y por otro lado, pensar remedios, pero esos remedios tienen que ser igual que de interpersonales, sociales y estructurales. Tenemos que buscar remedios en las tres áreas, no podemos responder a una violencia estructural y social con una atención meramente en relaciones interpersonales. Entonces, aun cuando tratemos violencia interpersonal, aun cuando tratemos violencia en la pareja, aun cuando tratemos violencia doméstica y muchas denominaciones que parece que recortan y privatizan el ámbito, pensémoslo en el contexto de instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, el hospital, etcétera, que son violentas porque estructuran estas relaciones de poder y de apropiación de la autonomía de las mujeres, y en términos estructurales de políticas antipatriarcales. Las violencias se dan de manera combinada. Aun cuando atendamos violencia física, que es la forma más visible de la violencia, esa violencia no se da sola. Si ustedes entran a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que es uno de los intentos de sistematización de las consecuencias de la violencia, ustedes van a ver, por un lado, la edad de las mujeres que sufren violencia y cómo la mayor parte de las mujeres que sufren violencia, estamos hablando de violencia sobre todo interpersonal, están en edad reproductiva, lo cual va a avalar esta cuestión de la plusvalía sexual, ¿no? De la idea de apropiación de la capacidad reproductiva y sexual de las mujeres. Y cómo ellas hacen una sistematización donde varias violencias, como digo, pueden estar superpuestas. Y en el último informe publicado, que es el de agosto, el 98% sufre de violencia psicológica, el 98%. Estamos hablando de un imperativo sobre el alma de las mujeres. Estamos hablando de un imperativo sobre lo que impulsa la conducta de las mujeres. Mucho antes que restringir su conducta o dañar su cuerpo, se ha trabajado sobre su mente, sobre su espíritu, sobre su alma, sobre como quieran llamarlo, para ejercer violencia psicológica. 98%. En porcentaje le sigue la violencia física con un 68%, es altísima, y la violencia simbólica en un 61%. Ustedes saben que la ley de violencia marca 5 formas principales de la violencia: la psicológica, la sexual, la económica,
la psicológica, la física, obviamente, la física, la psicológica, la sexual, libre de violencia, tenemos que pensar que la vida transcurre en un ámbito público y en el ámbito privado, que no debemos aceptar una división entre lo público y lo privado. Fue muy costoso que se entrara dentro de las vidas privadas de las mujeres para que el Estado haga cumplir derechos en un ámbito que no está regido por el amor, está regido por el poder. Por lo tanto, mostrar ese aspecto político fue algo que el feminismo le llevó décadas y finalmente se logra, pero cuando la pensamos, la violencia, pensémosla en un ámbito que atraviesa lo público y lo privado y que no admite esta restricción. Cuando hablamos de libertad, una vida libre de violencia, Amartya Sen, un economista indio que ganó el premio Nobel y trabaja cuestiones de ética de la economía, a lo mejor lo volvemos a leer dentro de poco. Yo lo voy a volver a leer porque hay que controlar muchas cosas. Él habla de las políticas de igualdad, las políticas económicas de igualdad. Supongamos que, no voy a hacer ahora un trabajo crítico sobre el Consejo Nacional de la Mujer, pero tengo una gran expectativa de que se jerarquice, es decir, que alcance un nivel de diálogo a nivel de presidencia o al menos de jefatura de gabinete de ministros, que se, digamos, que recupere su condición económica, que está absolutamente desfinanciado, y sobre todo que haya alguien capaz a cargo que pueda poner en marcha lo que la ley de violencia dice, que es, por ejemplo, un plan nacional de acción y determinado tipo de evaluaciones. Cuando Amartya Sen habla de la igualdad en términos económicos, dice: la igualdad no consiste en darle a todos lo mismo, sino en dar lo necesario para construir el mismo grado de libertad. Pensémonos las mujeres en una vida libre de violencia. ¿Qué necesitamos que nos den para construir el mismo grado de libertad para esa vida libre de todas las formas de violencia? Los derechos a los cuales tenemos que apelar son derechos, los enuncio nada más, y los enuncio. Derechos laborales, lo cual incluye políticas de cuidado, porque como dijimos, la explotación laboral tiene que ver también con la reproducción de la fuerza de trabajo. Derechos sexuales, derechos reproductivos, como separados de los sexuales porque son derechos diferentes, derecho a la participación política, y pensemos que todas las leyes que involucran los cuerpos de las mujeres fueron promulgadas a partir del cupo. Es necesario, es imprescindible que haya mujeres en las construcciones políticas, en la visibilidad de lo público, y sobre todo la construcción de algo en lo que las filósofas feministas hemos trabajado, que es la construcción de autoridad epistémica, es decir, la construcción de una autoridad colectiva en nuestras formas de ver el mundo. Esa autoridad colectiva se construye en lo público, se construye en lugares de encuentro, no es individual. No se trata de que yo estoy en mi casa, estudio mucho y adquiero autoridad. Es una autoridad que se construye colectivamente. Felicito entonces a las organizadoras porque creo que eso es lo que estamos haciendo aquí. Gracias. Gracias por ayudarnos entre todas a organizar esto, que como bien dice Yana, la idea es una construcción colectiva, por eso quisimos hacer una convocatoria colectiva y estamos todas las organizaciones muy contentas de haber logrado este interés. Mis 8 minutos los quería dedicar para un aspecto del diagnóstico, de la construcción de un diagnóstico. Como bien decía Diana, cualquier plan, cualquier política integral tiene que partir de un diagnóstico, y eso se construye de diversas maneras, pero fundamentalmente con información, con datos. Entonces, yo quería repasar algunos de los problemas que identificamos por la falta de información y algunas de las tensiones que encontramos entre las diferentes formas de registrar la violencia, y por eso mismo el argumento es por la necesidad de contar con diversas fuentes de información sobre distintas formas de violencia. ¿Qué es lo que sabemos sobre la violencia? Sabemos que hay muchos espacios para denunciar, hay cada vez más espacios para denunciar o para buscar alguna forma de ayuda. Después hablaremos de su efectividad, que tiene que ver con otra cosa. Sabemos que hay una cantidad creciente de denuncias, sabemos que hay una cantidad creciente de femicidios registrados por los medios de comunicación, de eso nos van a hablar después. Pero también creemos cosas que consideramos equivocadas, creemos, digo, la sociedad, tal vez quienes estamos acá no compartamos esas creencias, pero sí hay una idea generalizada de que es un problema no tan extendido, que se concentra en algunas clases sociales o niveles socioeconómicos o educativos, y que se concentra en ciertas edades. Ese problema, esas creencias, ¿cómo podemos hacer para desmontarlas con información? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso nos va a ayudar entonces a contar con mejores datos para hacer mejores políticas y campañas. Hay una imagen que usamos siempre para describir esto, que es una pirámide.
La información que conocemos está por el centro de la pirámide. Sabemos algo de algunos registros administrativos acerca de cuánta gente denuncia en algunos lugares, en la OED, en las comisarías de la mujer, en las fiscalías especializadas, en el 144. Hay varios espacios separadamente que recogen denuncias, y esos son registros administrativos. Pero lo que nunca sabemos en Argentina, a diferencia de la mayoría de los países de la región, es cuál es la base de la pirámide, cuál es la cantidad, la proporción de mujeres que sufrimos violencia a lo largo de nuestras vidas, de diferentes formas de violencia. Y eso solamente se encuentra con encuestas que han hecho desde Haití a Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, muchos países de la región, pero Argentina nunca la ha hecho a nivel nacional. Lo que queríamos mostrarles es, en una aproximación de una encuesta que hizo el gobierno de la ciudad con asesoramiento de algunas de nosotras en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, qué datos ricos nos da para contrastarlo con lo que nos dicen los registros administrativos. No por pensar que una información es más valiosa que otra, pero las dos son imprescindibles. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires la mitad de las mujeres dice haber sufrido violencia alguna vez a lo largo de su vida, violencia psicológica, perdón. 1 de cada 2 mujeres sufrimos violencia psicológica por parte de una pareja actual o pasada alguna vez en nuestra vida. El 22%, el 20% de las mujeres sufrimos, o sea, 2 de cada 10 sufrimos violencia física de parte de una pareja alguna vez a lo largo de nuestra vida. Y el 15%, 1,5%, sufrimos violencia sexual alguna vez a lo largo de nuestra vida por parte de una pareja o expareja. Esos datos son muy relevantes porque nos permiten conocer la base de la pirámide, la dimensión, la extensión de la violencia. Entonces, ese dato que se repite en el mundo, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia, es un dato que no nos representa necesariamente porque no está hecho con información de Argentina. Y esa es la información que reclamamos que sería imprescindible producir en el corto plazo. Otra información que nos da esta encuesta es cuál es la dimensión, cuál es el nivel educativo de las personas que sufren violencia. Y si viéramos los datos, veríamos que, la información esta la vamos a poner pública de todas maneras, pero los datos muestran que la distancia entre nivel educativo bajo, medio y alto no es muy significativa. Es el 26% de mujeres con nivel educativo bajo, 30% con nivel educativo medio y 23% nivel educativo alto. Se dan cuenta, es muy pequeña la distancia. La incidencia de la violencia física o sexual, esos son los números que estoy leyendo, es muy pareja para mujeres de diferente nivel educativo. Y si miramos los datos que están haciendo el esfuerzo de recoger unificadamente, con muchas dificultades, este nuevo registro único de casos de violencia que presentó recientemente el INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres, allí vemos que hay una diferencia mucho más grande. Dice que el 50% de las mujeres que denuncian tienen nivel educativo de secundario y el 20% de primario y el 25% terciario o universitario. Ahí hay una distancia más grande entre los diferentes niveles educativos de las mujeres que van a buscar ayuda. Por eso nos habla más de a quién reciben las instituciones públicas, nos dice más sobre eso que sobre quienes sufren la violencia, quienes sufrimos la violencia. Entonces, si abocamos nuestras políticas solamente sobre la base de quién va a denunciar, vamos a estar respondiendo a una parte pequeña del problema. Una parte importante, pero no suficiente, no del todo. Y otro dato importante que nos muestra este contraste entre la información que nos dan las encuestas y los registros es, por ejemplo, sobre el nivel de las edades. Bien decía Diana que la gente que va a la OBD es en su mayoría mujeres en edad reproductiva, se concentra en esa edad. Pero cuando miramos las encuestas, otra vez la distancia entre las mujeres de 18 a 29 años, de 30 a 44, de 45 a 59 o de 60 o más, no es significativa. Es importante pero no determinante. Es el 45% de las jóvenes de 18 a 30 años, el 50% de las mujeres jóvenes de 30 a 44, 45, y es 38% de 45 a 60. ¿Se dan cuenta otra vez? La violencia es transversal a todas las edades. Las mujeres de todas las edades han pasado por situaciones de violencia psicológica o física. Si miramos los datos de quienes van a pedir ayuda, son principalmente entre
25 y 29 años el 16%, pero sobre todo entre 30 y 49 años el 45%. Entonces, esta es la riqueza de los datos que necesitamos construir. Otra información relevante para mis últimos 2 minutos es quiénes buscan ayuda y ayuda de quién. De las mujeres que encuestamos y que dijeron que habían sufrido situaciones de violencia psicológica, física o sexual, el 75% nunca se lo contó a nadie. Nunca buscó ayuda, de nadie. Solo el 30% en ciudad y el 22% en Gran Buenos Aires buscaron ayuda. Por eso hablamos de la pirámide, ¿no? La base está oculta. Las que van a buscar ayuda son una minoría. Pero aún de las que fueron a buscar ayuda, cerca del 87% pidieron ayuda a una persona cercana, amiga o familiar. Y apenas el 10% buscó ayuda en instituciones públicas. Entonces, efectivamente, todo el trabajo que se hace de las instituciones públicas, ¿se acabó mi tiempo?, es importante, pero es pequeño, comparado con la cantidad de gente que todavía no estamos, a la que no estamos llegando. Entonces, mis últimas 3 conclusiones son: necesitamos, para tener un mejor diagnóstico, una encuesta nacional periódica, no de única vez. Estos datos son valiosos si sirven para también monitorear y evaluar las políticas públicas. Segundo, mejorar los requisitos administrativos y que sean compatibles y comparables. Y finalmente, y de lo que vamos a hablar en el resto del día, estudios cualitativos para entender los problemas, las brechas de acceso a la justicia y las dificultades. Entonces necesitamos datos cuantitativos y datos cualitativos. Nada más, gracias. Gracias, Natalia, por impulsar este encuentro. Y la realidad es que hoy tenemos una buena noticia, que es que la Oficina de la Mujer de la Corte acaba de hacer una primera presentación de un informe de femicidios 2014, con lo cual eso es una buena noticia. Empezamos a tener estadísticas oficiales. Esperamos, abogamos que haya una sola estadística a nivel de país, porque es el mejor camino para poder, como decía Natalia, tener un diagnóstico real, certero de lo que está pasando, y que después, cuando tengamos que mandar informes internacionales, podamos incluir todos estos tipos de análisis y estudios que se hacen sobre la realidad del país. Nosotras desde la Casa del Encuentro venimos desde el año 2008 haciendo un relevamiento que es una base desde la cual podemos analizar la realidad. Obviamente que es un subregistro, porque se hace en base a lo que sale publicado en 120 medios de comunicación y agencias de noticias, y el seguimiento de cada una de esas noticias. Pero creo que para nosotras, ya con el tema de que ya salen las estadísticas oficiales, este año va a ser el último año que vamos a hacer los informes de femicidios, porque consideramos que es el rol del Estado hacer los informes. Pero en lo que escuchábamos con lo que decía Diana, la maravillosa Diana, lo que decía Natalia, hay coincidencias entre lo que se denuncia, entre los femicidios, hay como hilos conductores que nos van marcando algunas realidades. En lo que va de este año, 233 femicidios fueron cometidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El 75% de los casos tenían que ver con parejas y exparejas. El lugar más inseguro para una mujer claramente es su propia casa y la vivienda compartida. Atraviesa absolutamente todas las clases socioeconómicas y culturales. No las quiero aburrir con los datos concretos, duros del informe, porque eso lo pueden bajar, lo pueden mirar
A mí me gustaría aprovechar este momento para que hiciéramos una profundización, un debate y también poner en agenda y en acuerdos políticos y programáticos de parte de todo el movimiento de mujeres. ¿Qué es lo que se logró y qué es lo que falta? Lo que se logró ya todas lo sabemos después de años y años de lucha del movimiento de mujeres. Pero ¿qué es lo que falta? Para nosotras lo que falta es claramente tener una idea integral de lo que significa la problemática de la violencia de género, una idea transversal, interdisciplinaria y fundamentalmente federal. El problema que abordamos y enfrentamos es esta segmentación que hay en cuanto a la política en materia de violencia de género. Hay iniciativas segmentadas, aisladas, voluntaristas. Vemos claramente cómo tenemos compañeras del movimiento de mujeres en diferentes instancias gubernamentales que con mucha voluntad, poco presupuesto y falta de decisión política en algunos casos, hacen lo que pueden. Los lugares en donde se trabaja la temática de género, la temática de violencia de género, fíjense que en general son los peores lugares, los peores insumos, sucuchos cerrados, aislados. Fíjense en qué lugar nos pone la política pública en cada una de las instancias que tienen que llevar adelante nada más ni nada menos que este tipo de políticas. Entonces voy a ir así como haciendo una pincelada de lo que consideramos como imprescindible para los próximos 4 años. Para nosotras es fundamental que se ponga en marcha el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género en nuestro país, que contempla la ley. Pero el Plan Nacional implica programas concretos de asistencia, de prevención, de capacitación, de investigación. Esto tiene que estar claramente armado. Por eso en la última reunión que se hizo en el Congreso, lo que se pedía era sentar a todos los actores para poder diseñar este plan y de esta forma pedir los recursos necesarios para poder instrumentarlos. Porque en realidad lo que se acaba de presentar es un raconto de gestión, pero no es un plan. De hecho, no está incorporado en el presupuesto. Entonces, mirando para adelante, porque ya ahora tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que exigir que este plan se pueda realmente llevar a la práctica. Porque muchas de las que están acá saben claramente que no es lo mismo ser víctima de violencia de género en las grandes capitales de las provincias que serlo en el interior de cada una de las provincias, donde sinceramente faltan recursos, donde sinceramente todavía se toman exposiciones y no se toman las denuncias, donde las exposiciones se cobran, donde los lugares donde están destinados a la asistencia integral de la mujer están totalmente desmantelados. Otro de los puntos que nos parece central es entender que esta problemática, como es integral e interdisciplinaria, no podemos seguir generando acciones y lugares y organismos donde la mujer tenga que pasar de una oficina en otra oficina, en otra oficina, revictimizándose permanentemente. Para nosotras lo que tiene que haber es un centro único de atención, denuncia y asistencia integral donde la mujer claramente pueda ir a pedir ayuda, hacer la denuncia, lograr las medidas, recibir asistencia psicológica, recibir también claramente la asistencia social en el caso que la necesite, lugares donde la mujer no tenga que ir por 4 ventanillas a contar nuevamente lo que le está pasando. Esto nos parece central a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Poder implementar la ley que recientemente se aprobó de los patrocinios jurídicos gratuitos, claramente, porque eso va a ser... Sin presupuesto.
Por eso hay que implementarla, reglamentarla. O sea, es buena la iniciativa, ya voy terminando, es buena la iniciativa, está bien que se haya aprobado, pero hay que llevarla a la práctica. Por el otro lado, también y claramente, el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con entender la problemática de la violencia de género como un problema integral, integrando otras situaciones que todavía lamentablemente falta contemplar. Es el fortalecimiento de la mujer víctima de violencia de género, la mujer en situación de violencia, que tiene que ver con el fortalecimiento educativo y económico. Y fundamentalmente, por un estudio que hicimos desde la Casa del Encuentro, vemos claramente que el problema de la vivienda y el problema de un trabajo regular es uno de los problemas más graves que tiene una mujer en situación de violencia a la hora de salir de esto. Por eso consideramos que es imprescindible que desde el Estado se tenga esta mirada para poder propiciar programas de capacitación, de formación, de salida laboral y de posibilidad de acceder a la vivienda para que la salida de la situación de violencia de género sea más importante. Y por último, y para terminar, claramente, la violencia de género no es un problema de la vida privada, no es un problema del ámbito privado, y sí es verdad que hay que darle un encuadre desde la política de derechos humanos, incluir la perspectiva de derechos humanos dentro de esta problemática. No sirven las políticas asistencialistas para una mujer víctima de violencia. Tienen que ser políticas activas, políticas que tengan a la mujer como centro, que tengan claramente identificadas las potencialidades de cada mujer. Hoy por hoy hay muchas posibilidades de poder generar instancias de fortalecimiento. Esto es lo que hay que llevar adelante. Y ahí coincido con lo que decía Diana, abogamos, esperamos y estamos esperanzadas de que en la próxima etapa del próximo gobierno el Consejo Nacional de las Mujeres recupere la jerarquía, la entidad, la iniciativa y fundamentalmente se recupere el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que nos va a poder ayudar a construir claramente un perfil de trabajo en el tema de la violencia de género en general a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El tema trata también es un tema que queda pendiente en el sentido de que desde nuestra perspectiva se ha avanzado muchísimo, pero también tenemos una deuda, que es el Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Y también es verdad que no puede haber un divorcio entre la política que se lleva adelante desde el Consejo Nacional de la Mujer y el rescate de víctimas de trata para explotación sexual. Tiene que haber una articulación a nivel nacional en este sentido. Siendo parte de un organismo dentro del Estado que controla el propio Estado, ser invitado a un espacio como este, lo bueno es que sentimos que nuestros diagnósticos son usados y utilizados por las organizaciones y eso es lo que más valoramos. Es cierto que lo han utilizado más las organizaciones que las definiciones de políticas públicas y que el Ejecutivo Provincial, pero apostamos a seguir construyendo diagnósticos más con deseos que con certezas de que efectivamente esos temas estén abordados en la próxima gestión. La verdad es que nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos muy preocupados por las definiciones que van a aparecer en torno a la materia en particular de violencia de género y específicamente de violencia contra las mujeres. Me parece que es una instancia de nuevos desafíos de discusión y de problematizar y de generar nuevas articulaciones para confiar en una agenda política que sea incorporada a estos temas, respetando la lucha que venimos haciendo colectivamente. Y además festejar que estamos amontonadas, además de reunidas, eso está muy bien. Me pidieron hablar sobre acceso a la justicia y las dificultades que aparecen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es un ámbito donde efectivamente las denuncias por violencia familiar, piensen que la provincia de Buenos Aires tiene una ley de violencia familiar sin perspectiva de género.
no ha adherido públicamente a la ley nacional, entendemos que no es necesario, pero también es una definición de las limitaciones que tenemos en el ámbito, en pensar la ley de violencia familiar sin perspectiva de género, como fue pensada ya por el año 2000. Efectivamente, las denuncias y las causas por violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones familiares se han aumentado considerablemente en el ámbito de la justicia de paz y en el ámbito de la justicia de familia. Desde el año 2010 al 2014 se han duplicado la cantidad de causas, pero también es cierto que en el ámbito de la justicia penal la cantidad de causas archivadas ha crecido enormemente. Causas archivadas por lesiones leves, por amenazas, que son el tipo penal que caracteriza la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones familiares. Nosotros decimos el femicidio es el extremo, pero todo ese continuum de violencia se manifiesta en la cantidad de denuncias por lesiones y por amenazas, y el modo en que son calificadas y que son tratadas en la justicia penal. No es un dato menor que haya 44.000 causas archivadas por lesiones leves y por amenazas en el ámbito de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires en el año 2014. Y eso nos preocupa seriamente, porque debemos, para avanzar en un pequeño diagnóstico, dar cuenta que en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2013 y 2014, no existe ninguna causa penal que se haya caratulado como femicidio. Y esto no es un dato menor, a pesar de los registros que desde las organizaciones se vienen haciendo. Hasta el año 2014 no se inició ninguna IPP por el inciso 11 del artículo 80. Y esto nos habla mucho de todos los desafíos que tenemos por delante para pensar, como bien lo decía Diana, soluciones y propuestas en el ámbito de la violencia social, que incluya las instituciones, y en el ámbito de la violencia estructural. Tenemos muchísimos problemas con las dificultades que aparecen en el sistema de registros, donde no aparecen enunciadas los índices de repitencia ni las modalidades en que se da la violencia. Se enuncian distintas violencias, se las registra como si fueran violencias diferentes y no dan cuenta de un mismo hecho. Esto es, se denuncia violencia física, psicológica, sexual, con distintos porcentajes y nunca dando cuenta de cuáles son la articulación de esas modalidades de violencia en una misma denuncia o en una misma causa judicial. Nos preocupa, y en eso apuntamos a generar alguna serie de propuestas, la enorme desarticulación que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, donde las definiciones que aparecen en el Poder Judicial no pueden ser concretadas en los ámbitos del Ejecutivo. Un ejemplo bien evidente es el incumplimiento de las medidas de protección, cómo reacciona las fuerzas de seguridad frente a estos incumplimientos, diciendo que no hay móviles, que no hay personal, y cuando hay el personal que se acerca, conocemos ya la manera de actuación del personal policial frente a situaciones que se denuncian los incumplimientos. Por otro lado, nos preocupa la enorme carencia de juzgados de familias que existen en la provincia de Buenos Aires. Nosotros decíamos que se duplicaron la cantidad de denuncias, de trámites de causas en el ámbito de la justicia familiar, y desde el año 2010 tan solo se crearon 9 juzgados de familia solos. Nos preocupa también la inexistencia de patrocinio jurídico gratuito. A pesar de la sanción de la nueva ley que requiere de presupuesto, eso es una disputa política que nosotros en el ámbito provincial nos va a requerir que efectivamente en cada una de las provincias esta ley se lleve adelante, y esto se hace muy evidente, digamos, en todas las instancias de violencia institucional que sufren las mujeres y los familiares de las víctimas. Nos preocupa no solamente el patrocinio jurídico para las víctimas, sino también para los familiares. Pensamos en esto en las situaciones de femicidio en la provincia de Buenos Aires. Los familiares tienen que presentarse como particular damnificado, pagando enorme cantidad de dinero para los abogados que tienen que representarlos. Frente a esto, nuestra propuesta y nuestra exigencia al nuevo gobierno va a ser la definición de un plan integral provincial en materia de violencia de género y de violencia contra las mujeres. Ese plan tiene que entender que no puede estar remitido, como bien lo decían anteriormente, pensar la problemática desde el modelo de gestión policial y judicial del conflicto, como viene concentrado hasta el momento. Tiene que ser
Un plan que integre un acceso a la justicia amplio, que incorpore políticas de asistencia, de atención, de prevención y de protección a víctimas y a sus familiares y allegados. Un plan que aumente, debido a la cantidad de denuncias y de causas, los recursos profesionales para la creación de defensorías especializadas en el ámbito penal y en el ámbito de la familia, del ámbito de la justicia familiar, para las mujeres. Pensemos en las mujeres de los pueblos del interior de la provincia que tan solo pueden acceder a los juzgados de paz y donde les sortean un abogado anotado en la matrícula, en un listado que no requiere ningún tipo de capacitación ni de formación en materia de violencia contra las mujeres. Estamos requiriendo que en ese plan integral se creen unidades fiscales especializadas de violencia contra las mujeres en todos los departamentos judiciales. Y lo denunciamos de esta manera, violencia contra las mujeres, porque las unidades fiscales que se han creado en la provincia de Buenos Aires, que remiten de violencia de género, están tramitando distintas modalidades de violencia y distintas conflictivas. Están trabajando el tema de abuso sexual infantil, están trabajando, digamos, tienen competencias dispares, muchas veces contradictorias entre sí y sin estar especificando cuál es su competencia. Nos parece que antes de seguir avanzando en plantear la modalidad de violencia de género en una provincia que tiene una ley de violencia familiar, estar hablando de unidades fiscales especializadas en violencia familiar, y la verdad es que nosotros consideramos que es necesario crear un cuerpo de profesionales en el ámbito de la Procuración General para garantizar el patrocinio jurídico gratuito a mujeres y a víctimas. Más que en el ámbito legislativo, tiene que estar dentro del organigrama de la Procuración General para, digamos, darle continuidad a esto. Por supuesto que pregonamos porque el Consejo Provincial de las Mujeres tenga rango ministerial y un rango importante, que las áreas de género de los nuevos ministerios cuenten con presupuestos para avanzar en estas instancias de la definición de un plan integral articulado entre los distintos ámbitos del Ejecutivo con el Poder Judicial y el Legislativo. Muchas gracias.